Bueno, chicas, pues empecemos. Entonces, les comentaba que estamos viendo los estudios del Evangelio de Juan. Como recordarán, hace 8 días vimos que empezamos en el capítulo 5, perdón, el capítulo 6 del Evangelio de Juan, y vimos la alimentación de los 5,000. Entonces, recordemos cómo Jesús había subido al monte y había empezado a predicar y había una multitud de gente, ¿sí? En ese gran milagro que iba a hacer Jesús en unos momentos. Entonces empieza a anochecer y muchos de los discípulos le dicen, oye, pues deja que la gente se vaya a su casa porque pues ya deben estar cansados y no han comido. Y Jesús les dice que los alimenten ellos. Entonces vemos cómo le dice a Felipe que, que van a hacer, ¿verdad? Nos van a alimentar. Y cómo Felipe como que duda, pero Felipe ya había visto todos los milagros que había hecho Jesús y Jesús lo está probando, ¿sí? Para ver qué reacción tenía. Pero Felipe, como somos igual nosotros, bien mundanote, pues nada más se pone a ver en la solución, este, material, ¿no? De que, ay, pues es que no, el dinero que tenemos no nos va a alcanzar para alimentar a tantísima gente y qué barbaridad, ¿no? Pero Jesús sabía perfectamente lo que iba a hacer. Y vimos cómo con solo 5 panes que tenía un niñito y 2 peces, Jesús va a multiplicar esa comida, va a alimentar a todas esas personas, que eran más de 5,000 personas, y aún así va a sobrar. Y lo que sobró lo recogen en una cesta, ¿sí? Y ahí vemos cómo Jesús siempre nos da más de lo que nos imaginamos, siempre excede nuestras expectativas. Y vimos muy bonito, pues esa compasión que tiene Jesús hacia toda esa multitud, que mucha de esa gente lo seguía, pues nada más, no convencidos, sino nada más para ver qué decía o a ver qué milagros hacía, ¿no? Jesús lo sabía, pero él tiene compasión de toda esa gente. Y ahí vemos cómo Jesús es suficientemente grande y poderoso para cubrir todas nuestras expectativas, todas, más de lo que nos imaginamos. Entonces, nunca pensemos que lo que enfrentamos es demasiado grande para Dios, que no va a poder, porque no hay obstáculo para Él, ¿sí? Él hace grandezas. Nada de lo que enfrentamos es más grande, es demasiado para Él que no pueda sacarnos adelante. También vimos que, bueno, se estaba probando esa fe de los discípulos. Estaba siendo probada cuando le dice a Felipe, oye, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Y cuando Andrés también le pregunta, pues nada más tenemos esto. Ellos ya habían visto tantos milagros y cómo es que ahora estaban dudando de qué iban a hacer. Eso, Dios permite en nuestra vida también, pues muchas veces atravesar por diversas pruebas para ver cuál es nuestra respuesta, si realmente estamos teniendo una fe de calidad y estamos confiando en Él, o si nada más estamos tratando de solucionar las cosas en nuestras propias fuerzas, olvidándonos de que tenemos un Dios grande, ¿sí? Y esas pruebas de esa fe, pues nos ayudan a crecer y a desarrollarnos espiritualmente. Y como vimos, Jesús le dice a Felipe, ¿qué vamos a hacer? Pero él sabía exactamente la respuesta, él sabía lo que iba a hacer, a realizar más adelante. Y fue pues enorme el milagro, porque ante tanta multitud de gente, pues ahí se demostró el poder de Jesús, ¿sí? Aun cuando los discípulos únicamente estaban haciendo sus cálculos, contando a ver en sus propias posibilidades qué era lo que iban a hacer, pero olvidándose del poder de Dios que sobrepasa todos nuestros cálculos humanos.
Y aquí vimos cómo, a pesar de que parecía descabellada la idea de, pues, que se sentaran para que los alimentaran, porque decían, ¿cómo los vamos a alimentar? Los discípulos obedecieron. Y vemos que cuando la obediencia y la fe trabajan juntas, pues se logran grandes resultados, como vimos en ese pasaje de la alimentación de los 5,000. Entonces, hoy continuaremos con los siguientes versículos que son de Juan, pero ahora iremos del versículo 15, que fue en el que nos quedamos con la alimentación de los 5,000, al 21. Entonces voy a orar. Señor, te queremos dar muchas gracias por esta mañana, por nuevamente darnos la oportunidad de reunirnos en tu nombre, Señor, para aprender de tu palabra. Queremos agradecerte, Padre, todas las bendiciones con las que tú nos bendices cada día. Queremos agradecer todas tus enseñanzas que nos vas mostrando día a día a través de tu palabra. Gracias, Padre, por siempre escuchar nuestras oraciones. Sabemos que tú siempre nos escuchas y que tienes una respuesta para cada una de ellas. Te pedimos también, Señor, que pues el estudio que vamos a ver esta mañana, pues quede grabado en nuestro corazón, en nuestras mentes y sobre todo que sepamos aplicarlo a nuestro diario vivir. Gracias, Padre, en nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Entonces, como les decía, hoy veremos Juan 6, del 15 al 21, que es el pasaje de la tormenta. Entonces, como decíamos, habíamos visto que había alimentado a toda esa gente, esto acababa de suceder y resulta que toda esa gente, al ver lo que había hecho Jesús, pretende hacerle rey, ¿sí? Y Jesús se retira de esa multitud para, para no permitir que a la fuerza lo quieran hacer rey. Vamos a ver primero todo el pasaje y luego vamos a ir analizando. Les leo Juan 6, del 15 al 21. Si me siguen en su Biblia, por favor. Entonces, me voy a regresar un poquito al 3, desde el 13, donde terminan de alimentarse y los discípulos recogen lo que sobró, que no fue poquito, ¿eh? No fueron pedazos así nada más, fue bastante. Me regreso al versículo 13 y dice, recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para poder apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Al anochecer, descendieron sus discípulos del mar y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido con ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca. Y tuvieron miedo, mas él les dijo, soy yo, no temáis. Ellos entonces, con gusto, le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a tierra a donde iban. Vamos a ir viendo cada uno de estos versículos. Entonces, para empezar, en el versículo 14 y 15, vemos cómo estaban siguiendo a Jesús porque hacía milagros, porque les había alimentado, pero él se aparta porque ellos querían hacerle rey. Jesús, ese gran nombre, pero que no tenía ese reconocimiento apropiado. Porque como en el mundo los títulos y la pompa y el boato es lo que cuenta, pues querían hacerlo rey, aunque solo fuera en un monte de Galilea. Con tales milagros que había realizado Jesús, era digno de ser un rey, pero cometían un gran error, pues no entendían que la naturaleza del reino celestial
que es en realidad contraria a la gloria que te quiere enseñar el mundo, que requiere de coronas, pompas, ejércitos, siervos, ¿sí? Jesús no entendían que sería un rey, pero no un rey terrenal, ¿sí? También pensaban que, pues, haciéndolo rey podían derrotar al opresor romano que les estaba subyugando. Y le querían hacer rey, pues, porque les había alimentado y tenían curiosidad de ver sus milagros. Todos eran motivos equivocados por los que querían hacerle rey. Esto lo vemos en Romanos 16, 18. Romanos 16, 18, que dice, Romanos 16, 18, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos, ¿sí? Esa, esos motivos que muchas veces tenemos, pero que son equivocados, únicamente guiados por nuestro egoísmo y para satisfacer esa gratificación propia, ¿sí? Y así estaban estas personas. Querían hacerlo rey, pues porque les convenía de alguna manera. Y vamos a ver Hechos 8, 18 y 19. Hechos, capítulo 8, versículos 18 y 19, que dice, mas Pablo, habiéndose, ay no, perdón, me equivoqué, estoy en Hechos 18, Hechos 8, 18 y 19, ahora sí. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Fíjate, había un hombre llamado Simón, ¿sí? Que ejercía la magia y había engañado a mucha gente en Samaria. Y Simón pensó que podía comprar el poder del Espíritu Santo, el poder que veía él en los apóstoles. Él pensó que iba a poder comprarlo con dinero. Qué equivocado estaba, que podía pagar por ello, cómo iba a ser. Pero Pedro lo censura con dureza, porque pues la única manera en que podemos recibir ese poder del Espíritu Santo es arrepintiéndonos, pidiendo perdón a Dios y invitándolo a nuestro corazón para así recibir ese Espíritu Santo. Entonces, en estos pasajes vemos cómo Jesús rechaza ese impulso que tiene la multitud de querer hacerle rey. El intentar hacerlo rey, pues iba a traer ciertamente disturbios y guerra en el país, y era contrario a lo que Jesús quiere, ¿sí? Quien es el príncipe de paz. Y esto nos lo muestra en Juan 14, 27. Libro de Juan, capítulo 14, versículo 27, que dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Sí? La paz os dejo, mi paz os doy. Esta paz que no la conoce quien no tenga Cristo en su corazón. ¿Sí? Es una paz que el mundo te ofrece, pero que sabemos que el mundo no tiene paz. Pero la paz de Cristo, esa paz es la que te asegura calma en medio de las dificultades. Calma tu temor y que es la paz que recibimos como un fruto del Espíritu. Y Lucas 9, versículo 54,
al 56. Lucas 9, versículos 54 al 56. Que dice: viendo esto los discípulos, Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo? A ver, espérenme, creo que estoy equivocada. No, sí está bien. ¿Quieres que mandemos fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Aquí vemos cómo Jesús reprende a Jacobo y a Juan, porque cuando los samaritanos los rechazaron con el mensaje que les llevaba, ellos no solo quisieron sacudir el polvo de sus pies, quisieron tomar venganza y que cayera fuego del cielo sobre esa gente que los había rechazado. Pero eso, pues, era una falta pecaminosa, pues no estaba en ellos el querer tomar venganza de quien los rechaza, como tampoco está en nosotros el querer vengarnos o castigar a quienes nos rechazan cuando les compartimos de la palabra. Que muchas veces nos pasa eso, ¿sí? Vemos ese rechazo, vemos ese ataque que llegamos a tener y hasta nos da como coraje, ¿no? Y dicen, ay, bueno, pues ya, pero no, no es la actitud que debemos tomar. Debemos orar por esas personas que nos están rechazando, porque están rechazando el mensaje de Jesús. Entonces, orar por ellos para que, como decíamos hace rato, ¿no? Hablan de esos corazones de piedra y les llegue el mensaje, se quede esa semillita sembrada en sus corazones y algún día prenda. Los tiempos son de Dios. Entonces, en este pasaje vemos la humildad de Jesús, que la vemos precisamente en el versículo 5, perdón, en el versículo 15 de Juan 6. Juan 6, versículo 15, que dice: pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Él se apartó al monte lejos de ellos. Si quisieran tomarlo prisionero, él no lucharía, lo permitiría, pero se resistió a que quisieran hacerle rey. Vamos a ver Lucas 22, 63 al 65. Lucas 22, versículo 54. Ah, no, perdón. 63 al 65. ¿Llegó? Lucas 22, 63. Uh-huh. 63. Y vamos a ver cómo en el arresto de Jesús cómo lo van a tratar. 22:63. Cómo Jesús será escarnecido y azotado. Y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban, y vendándole los ojos, le golpeaban en el rostro y le preguntaban diciendo: profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas injuriándolos, ¿sí? Vemos cómo en ese arresto que hicieron a Jesús más tarde, cómo lo iban a tratar con ese desprecio y esa maldad hacia él. Jesús quería estar fuera de esa ambición y afecto carnal de los seres humanos. Vamos
a Primera de Juan, muy atrás, Primera de Juan, las cartas de Juan antes de Apocalipsis, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. ¿Sí? Ese amor que le tenemos al mundo. Dice, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Sí? Y así les pasaba a estas personas que ellos nada más estaban viendo lo terrenal, querían su conveniencia, querían hacerlo rey porque pues les traería beneficios. Y es cuando ponemos nuestra mirada siempre en esas cosas del mundo. Y como nos está diciendo el versículo, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Cuando es muy fuerte el amor que tenemos hacia los bienes materiales, pues nos es difícil creer que un día se desvanecerán y que no serán lo que deseamos, que se desaparecen, que no nos van a servir para nada. ¿Sí? Ese amor por las cosas del mundo que no lo debemos de tener, porque es Dios y no el mundo el que debe ocupar el primer lugar en nuestras vidas. Las filosofías, las ideologías que te enseña el mundo pueden parecerte atractivas y deseables, pero acuérdate que tenemos tres enemigos, ¿sí? Y uno de ellos es el mundo que nos engaña con sus falsas filosofías y que muchas veces se levantan en contra de las cosas de Dios. Jesús no quería tampoco el pretender hacerle rey y provocar sedición, traición y rebelión a las autoridades provistas por Dios mismo, sino promover paz y quietud. Porque ¿qué nos dice su palabra? En Romanos 13, 1 y 2. Romanos 13, versículo 1 y 2. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. ¿Sí? Vemos cómo no quería Jesús provocar un conflicto con las autoridades, porque las autoridades están puestas por Dios y se tiene que obedecer. Uh-huh. Y primera de Timoteo 1, 1 al 3. Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 1 al 3. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador, y el Señor Jesucristo, nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Gracia, misericordia y paz. Dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Aquí es obedecer. Voy a seguir con el 4. Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por la fe. Así te encargo ahora. Sí, ese obedecer a esas autoridades que tenemos, siempre y cuando no se opongan a lo que nos está enseñando Dios. Sí. El reino temporal, usurpado temporalmente por Satanás, no será recuperado por ahora de esa manera violenta. ¿Sí? No iba a ser recuperado ahora. Sabemos que finalmente
Jesús va a vencer a Satanás y Satanás será echado en el lago de fuego por siempre, ¿sí? Porque ahorita Satanás sabemos que es el príncipe de este mundo, es el que domina este mundo. Vamos a ver Juan 18:36. Juan 18, versículo 36. 18:36 dice: respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de este mundo. ¿Sí? Acabamos de ver Juan 18:36. Está Jesús en ese juicio con Pilato y le está diciendo que su reino no es de este mundo, que no estaba asociado a las cosas terrenales, ni tampoco provenía del sistema que enseña el mundo y que está en rebelión contra las cosas de Dios. Si su reino fuera de este mundo, habría luchado. ¿Por qué? Porque los reinos de este mundo se defienden a la fuerza y lo podemos ver con todo lo que sucede actualmente, ¿no? Con todos los países que están siempre a ver quién es más poderoso y luchando entre sí, porque así es el mundo. Pero el reino de Dios no es así, no es así. Vamos a ver Mateo 27, 27 al 30. Mateo 27, versículo 27 al 30, que dice, Mateo 27, versículo, no, que de hoja. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía y desnudándole, le echaron encima un manto escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: Salve, Rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Sí, vemos esa maldad, esa burla que le estaban diciéndole, sí, pues eres rey, mira, aquí está tu manto púrpura y aquí está tu corona, pero una corona de espinas, ¿sí? Lo hacían en ese sarcasmo, burlándose y dándole una caña como si fuera su cetro. Jesús recibió ese trato tan cruel de los soldados. Y el versículo 37 de ese mismo capítulo, que dice, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. ¿Sí? Está haciendo escarnio de todo eso. Entonces, volviendo al pasaje de la tormenta, vemos que Jesús manda a los discípulos en la barca a que regresen y él se retira al monte. Se retira al monte para estar solo, al mismo monte en donde había subido anteriormente a predicar, cuando alimentó a los 5,000. Tanto hacía de milagros y sanaciones entre la gente, y cuántas veces Jesús con frecuencia escogía el estar solo para tener esa comunión con el Padre. Nunca menos solo que al estar solo, porque no estaba solo, estaba con el Padre, estaba teniendo esa comunión con Él, como muchas veces nosotros necesitamos tener esa comunión con el Padre en soledad, ¿sí? Alejarnos de todas nuestras ocupaciones, de todas esas actividades tan importantes que tenemos y dedicarnos a tener ese tiempo de oración con Dios. ¿Sí? Vemos en Marcos 1:35,
Marcos, estamos en Lucas, el siguiente libro es Marcos. Marcos 1:35, que dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Vemos cómo Jesús se apartaba y dedicaba tiempo a la oración. Era algo prioritario para Jesús y para nosotros debiera ser también prioritario. Lo primero que debemos buscar es nuestro tiempo de oración. Vamos a ver en Lucas 6:12. Estamos en Marcos, el siguiente libro es Lucas. Lucas 6:12. Me dice, en aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Aquí él está orando cuando va a hacer esa elección de los 12 apóstoles. En los evangelios constantemente se destaca el hecho de que Jesús dedicaba tiempo para apartarse y orar. Y así debemos hacer nosotros ante cualquier decisión que tengamos que tomar, en lugar de tomarla en nuestras manos y decir, ay, pues yo creo que lo mejor es esto, o lo que más me conviene es o esto otro. No, no, primero vayamos en oración, porque nos ha pasado que hacemos las cosas en nuestras propias fuerzas, en lo que nosotros creemos que es lo mejor, y ya que no nos funcionó por aquí en el plan A, pues a veces tomamos el plan B, y ya que tomamos el plan B y tampoco nos funcionó, y luego decimos, ay, pues ya nada más me queda orar. Y lo tenemos como última opción, cuando debe ser lo primero que debemos hacer, buscar esa sabiduría de Dios, esa guía de Dios. Ujú. Y vemos aquí como Jesús constante, y si Jesús constantemente oraba, cuánto y más lo necesitamos nosotros, ¿no? La fuerza de Jesús estaba en esa comunión que tenía con el Padre. Y nosotros tenemos esa fuerza cuando tenemos esa comunión con el Padre, cuando sabemos qué es la guía de Dios, cuando vamos a su palabra y vamos obedeciendo lo que aprendemos ahí, es cuando sabemos por dónde debemos andar. Vamos a ver ahora Lucas 22:41 al 43, que vamos a ver cuando Jesús está orando también en el huerto de Getsemaní, que él sabía lo que vendría y lo que le esperaba. Lucas 22, versículo 41 al 43. Bueno, voy a leer desde el 39 para tener la idea completa. Dice, y saliendo, se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos, a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Aquí está Jesús orando en el huerto, sabe la situación que se le aproxima, y está Jesús expresando pues todo ese temor y toda esa aflicción que está sintiendo en ese momento, pero a la vez está reafirmando que se haga la voluntad del Padre. Vemos cómo dice, ¿no? Diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Su vida, la vida de Jesús, fue muy intensa, pero la principal actividad era su vida privada, esos momentos que él tenía de comunión con el Padre. Y yo me pregunto y te pregunto, ¿cómo está tu vida de oración? ¿Vamos a Dios constantemente para agradecerle sus bendiciones? ¿Lo buscamos
cuando tenemos que tomar alguna decisión en nuestras vidas o simplemente cuando ya vimos que nuestras decisiones eran equivocadas y que no daban resultado. Hay que reflexionar en eso. ¿Cómo está nuestra vida de oración? ¿Cómo está ese tiempo que dedicamos a orar, a meditar en la palabra, a leer la palabra, a pedirle a Dios que nos guíe? ¿Cómo estamos en eso? Ahora, otro punto que vemos en ese pasaje de Juan 6, versículos ahora 16 al 18, es lo que vamos a ver de, de qué pasaba con los discípulos, ¿sí? Vámonos al versículo 16. Fíjate que dice, al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido con ellos. Uy, aquí estaba la situación bien difícil, ¿sí? Los discípulos tendrían que aprender una gran lección. Y aquí vemos cómo, fíjate, dice, estaba oscuro. Imagínate que estás en la barca, ¿no? En barcas pequeñas. Está oscuro. Y lo peor de todo es que Jesús no estaba con ellos. Entonces, hoy, eso sí estaba angustiante, ¿no? Vamos al Salmo 107, versículos 23 y 24. Salmo 107, versículo 23 y 24. El versículo 23. Los que descienden al mar en naves y hacen negocios en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades. Jesús mismo los había hecho retirarse a la barca y regresarse a Capernaum, a su casa, para que no cayeran en la tentación también de querer hacerle rey como la multitud pretendía. Vamos a Mateo 14:22. A ver, ¿qué nos dice Mateo 14:22? ¿Qué pasaba en esos momentos? Mateo 14, versículo 22, que dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. ¿Sí? Ellos subirían a la barca para ir a la otra ribera, en tanto que Jesús despedía a esa multitud. Y se les vendría una prueba muy fuerte a los discípulos en ese momento en que ellos estaban en la barca, se alejaban de la orilla y estaba anocheciendo. Y sería una prueba muy fuerte las que ellos tendrían, pero esas pruebas que Dios les permitiría, después de un día de milagros, vendrían esas pruebas y vendría la tormenta que ellos pasarían, ¿sí? Como muchas veces, pues pasa en nuestra vida, ¿no? Que después de ver los milagros que hace Dios, de repente se viene la tormenta y vemos esos nubarrones tremendos y no sabemos qué hacer. Entonces, como les decía, ahorita los discípulos estaban en la barca, estaba oscureciendo y esto hacía pues que fuera más peligrosa la travesía y más lúgubre. Y Jesús sin ellos, no estaba con Jesús. Habían tenido anteriormente, pues acuérdense que eran pescadores, entonces habían tenido ellos aguas turbulentas, pero habían estado con Jesús. Pero en esta ocasión Jesús se había quedado allá
Y esto hacía la situación más grave. Mateo 8, 23. Mateo 8, versículo 23. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Ujú. Y el 24 dice, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Esta es otra ocasión en la que habían estado también en una tormenta, pero a diferencia de la situación que se encontraban ahora, Jesús había estado con ellos en la barca, pero ahorita estaban ellos solos, no estaba Jesús. Y no es lo mismo enfrentar las dificultades y situaciones nosotros solos a cuando las enfrentamos con Jesús. Y les sucede que pues entran así como en crisis. Ellos habían entrado al mar estando tranquilo y sin aviso alguno, de repente se vino la tormenta y el viento, como pasa aquí en la ciudad. No sé si a ustedes les pasó en estos días, que está el sol y de repente brum, se viene la tormenta tremenda que tú dices, ay, pero yo salí sin paraguas y salí sin impermeable y de repente me agarró la lluvia. Así había pasado con ellos, ¿no? O sea, habían subido en un mar en calma al barco y de repente se vino. Y así pasa en nuestras vidas. De repente se viene esa tormenta. Imagínate la angustia que sintieron de noche sin Jesús, con la tormenta. En ese entonces, pues era, me imagino, un bote, pues no un gran barco, ¿verdad? Sino un botecillo que era impulsado por remos y por velas. Pero cuando se venía el viento, esas velas se tenían que bajar para que no se fueran a romper y para poder tener un mejor control del bote. Vamos a ver el Salmo 121, versículo 1 y 2. Salmo 121, versículo 1 y 2. Dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Este salmo está expresando esa seguridad y esa esperanza que tenemos en la protección de Dios, en día y en la noche. Entonces, ellos angustiados de que hoy está la tormenta, ¿qué hacemos? Habían empezado a remar con todas sus ganas, pero pues no habían logrado avanzar mucho por el fuerte viento. Y estaban, pues, imagínate tú que estás en la barca, estás en medio de la tormenta, remando con todas tus fuerzas y ves que ni para un lado ni para el otro, no logras mucho, estaban asustados y temerosos, pero aparece el Salvador, ¿sí? Desafiando todas las leyes de la naturaleza como lo ha hecho siempre. Mateo 8:26. Mateo capítulo 8, versículo 26. Dice, él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. ¿Sí? Aquí vemos otra de las veces en que Jesús había calmado la tempestad. Y vamos a Éxodo 14:21. Segundo libro en el Antiguo Testamento, Éxodo 14, versículo 21. Dice, y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas.
Recordemos cómo Dios había dividido el mar con todo su poder para que el pueblo de Israel pudiera pasar en seco cuando estaban huyendo de los egipcios que les perseguían, ¿sí? Ese Dios todopoderoso que hizo que el universo y que por él subsiste ese universo y es el dueño y Señor. Él venía en esos momentos a ellos para darles fortaleza. Salmo 46, 1 al 3. Salmo 46, versículo 1 al 3. 46, versículo 1 al 3. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. ¿Sí? Esa seguridad que nos da cuando está Dios con nosotros. Vimos el Salmo 46. No temeremos aún en medio de las tribulaciones si tenemos esa confianza en Dios, porque Él es nuestro refugio, ¿sí? Y Él puede fortalecernos en las diversas pruebas por las que estemos pasando, en toda circunstancia. Él es el que puede darnos esa fortaleza, Él es el que nos puede dar esa salida. Recuerden el versículo donde nos dice que no nos va a mandar más de lo que podemos soportar. Y junto con ello nos da la salida. Jesús nunca desampara a los suyos. Nunca desampara a los suyos. Deuteronomio 33, 6. Deuteronomio, capítulo 33, versículo 26. Dice, no hay como Dios de Jesurún, quien cabalga sobre el cielo para tu ayuda y sobre las nubes con tu grandeza. Sí, Jesurún es un término para definir Israel. Sí, ese Jesús, no hay como él, el que nos da esa fortaleza, ese apoyo. Estos discípulos experimentados marineros, pero con gran miedo en esos momentos, pues no debió haber sido una tormenta pequeña, debió haber sido bastante fuerte, pero más temor con la aparición de lo que parecía un fantasma en medio de la noche, que está en los versículos 19 y 20. Vamos a leer. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios y vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo, ¿sí? Ellos de momento no los reconocen y tienen miedo, piensan que es un fantasma. Y así a veces nosotros tenemos miedo a las dificultades que estamos viendo o a las cosas que estamos viendo, porque no sabemos qué va a pasar. Pero más terrible es enfrentar a los gobernadores de este ciclo, que es peor que estar en medio de las tormentas. ¿Sí? Y sabemos cuáles son los gobernadores de este ciclo, que vamos a ver en Efesios 6, 12. Efesios capítulo 6, versículo 12. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad
en las regiones celestes. Eso sí es lo que nos da miedo, ¿sí? Porque enfrentamos ese ejército poderoso de Satanás, ¿verdad? Que tiene por meta, pues, destruir las cosas de Dios. Ese Satanás y sus huestes son nuestros enemigos. ¿Y qué quieren? Apartarnos de Dios, ¿sí? Hacernos pecar, hacernos caer. Él, acuérdate que está en lucha constante contra todas las cosas del Señor, por lo que debemos tener pues bien puesta esa armadura para poder estar alertas y poder defendernos a la hora que vienen los ataques. Los discípulos en este momento, en esa angustia que estaban sintiendo, pues nada podía ser más tranquilizador que escuchar a Jesús. Esto lo vemos en el 20, en el versículo 20 de Juan 6:20. Mas él les dijo, soy yo, no temáis. Imagínate qué habrán sentido si en medio de esa angustia por la que ellos estaban pasando, esa preocupación, ese sentirse tan impotentes en medio de la tormenta, escuchan a Jesús lo que les dice, ¿sí? No temas. Ay, qué descanso ha de haber traído a sus almas en esos momentos, ¿sí? Y nada para nosotros tampoco es más tranquilizador que cuando vamos a la palabra de Dios. Hebreos 4:12. El libro de Hebreos, muy atrás, antes de Santiago. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Sí? Cuando estamos afligidos, preocupados, con temor, y acudimos a la palabra de Dios para que nos dé consuelo, para que nos dé paz. Y el versículo, como dice, ¿no? Penetra hasta partir las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Nos revela lo que realmente somos y lo que no somos, lo que creemos que somos y en realidad no lo somos. Penetra hasta la médula de nuestra moral, de nuestra vida espiritual. Disciernen lo que está realmente dentro de nosotros, lo bueno y lo malo. Entonces, pues no solo debemos oír la palabra de Dios, sino dejar que esta palabra de Dios vaya moldeando nuestras vidas, poniendo en práctica todo lo que estamos aprendiendo en ella. Si dejamos que Dios, como un cirujano de nuestras almas, nos haga una cirugía con su bisturí, nos va a doler, pero créanme que valdrá la pena, porque nos quitará todo eso horrible, podrido, echado a perder que tenemos en nuestras vidas y estaremos cada día más sanos espiritualmente. Y para eso, pues hay que pedirle que nos muestre nuestros pecados. Y eso nos duele y no nos gusta. Y que nos ayude a arrepentirnos. Uh-huh. Y dejarlo que realmente Él no solo sea nuestro Salvador, sino que sea el dueño y Señor de nuestras vidas. Que tome nuestras vidas y que se siente en ese trono del corazón en el que todavía a veces quiere volver a escalar nuestro yo y sentarse ahí y nos hace cometer muchas faltas. Entonces, bajar ese yo de ese trono de nuestro corazón y realmente pedirle a Jesús que sea Él el que se siente en ese trono del corazón y que sea Él el que gobierne nuestras vidas, el que ocupe ese lugar tan importante en nuestro corazón.
Entonces, vamos a ver qué pasa volviendo al pasaje. En el capítulo 21, después de que él les dice, no, yo soy, no temáis, en el 21 nos dice, ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Le recibieron con gozo, pero por supuesto, si sabían que eso era la solución. Vamos a Juan 15, versículo 5c, la última parte del versículo. Juan 15, C. Perdón. Juan 15, 5c. Dice, voy a leer todo el versículo, prestando más atención a la última parte. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Separados de mí, nada podemos hacer sin Dios, ¿sí? Constantemente fracasaremos, nos caeremos, nos desesperamos, nos frustramos. Y aquí, como dice el versículo, porque separados de mí, nada podéis hacer, ¿sí? ¿Y qué pasó después de que llegó Jesús? Pues los llevó a su destino prontamente y sin problemas. Vamos a 2 Corintios 4, 7 al 9. 2 Corintios 4, versículos 7 al 9. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, ¿sí? El poder de Dios que obra en nosotros, que aún siendo débiles, Él nos usa para salir adelante y para difundir las buenas nuevas también, ¿sí? El poder es de Dios, no es nuestro. Y esto nos debe motivar a que tengamos a mantener un contacto continuo con Él en todo momento, ¿sí? Porque Él es nuestra fuente de poder. Él es el que nos da la fuerza, Él es el que nos da la paz para salir adelante por encima de nuestros problemas, de nuestras situaciones. Todos tenemos pues riesgos, pruebas, humillaciones, pero en esos momentos pues son oportunidades también para que mostremos la presencia de Dios en nuestras vidas, sobre todo para quien no lo conoce, ¿no? ¿Y cómo la vamos a mostrar? Pues mostrando, dando a notar esa paz y esa fortaleza que solo Dios nos la puede dar, que en medio de las preocupaciones y de las pruebas a veces muy difíciles, nos pregunten, pero ¿cómo estás tú tan tranquila? Mira que estás muy bien. Pues es cuando aprovechamos para decirles que no es por nosotros, es Dios el que nos da esa fortaleza en nuestras vidas, a pesar de las tormentas, ¿no? Y los discípulos pues habían estado remando sin avanzar, ni para atrás ni para adelante, pero al llegar Jesús avanzó todo rápidamente. En nuestras vidas así podemos estar remando, ¿verdad? Tratando de resolver las cosas y sin hacer grandes avances. Y en nuestras propias fuerzas, desgastándonos, cansándonos, frustrándonos y a veces muchas de las ocasiones luchando contra corrientes sin avanzar. Pero cuando tenemos la presencia de Dios en nuestras vidas, como los discípulos en la barca, lograremos llegar
a nuestro destino, ¿sí? Entonces, en este pasaje tan bonito que nos va mostrando, pues, lo que todos vivimos diariamente, ¿no? Las dificultades que se van presentando y cómo al estar sin Jesús en nuestras vidas, pues estamos atemorizados, estamos preocupados sin lograr gran avance. Pero desde el momento en que Jesús entra en nuestras vidas, es cuando realmente podemos llegar a donde pretendemos. Entonces, en cuanto a este pasaje, yo me quedo con las preguntas de cómo está nuestra vida de oración, para empezar, ¿no? ¿Son solo unos segundos en la mañana o unos minutitos ahí en la noche? ¿O es todo el día? ¿Tienes tú una lista de las peticiones de tu corazón con todos los nombres de las personas por las que tú estás orando, con todas esas peticiones, porque luego se nos olvidan? Entonces, tener una lista para que recordemos constantemente qué es lo que estamos pidiendo por alguna persona en especial que luego difícilmente nos podemos acordar, pero si tenemos la lista ya vamos a saber. Por eso nos ayuda mucho cuando en la noche Karen nos hace favor, Carmelita nos hace favor de poner las listas con los nombres de las personas para que no se nos olvide ninguno, que Dios sabe quiénes son, pero quiere que nosotros se lo digamos, ¿sí? Es bueno tener ese tiempo concentrado de oración con tu lista, ¿sí? Aparte de tu oración que hagas en la mañana, al despertar, lo primero que debemos hacer, pues, es darle gracias a Dios de poder abrir el ojo. Hay mucha gente que ya no los pudo abrir, de poder levantarnos, de estar sanos, de tener algo en la mesa, dándole gracias a Dios porque nos va a permitir un día más de vida, ¿sí? Y en la noche también, ese orar, ese grupo que tenemos de oración a las 8 de la noche, también es muy bonito. Y a la hora que te vayas a dormir, pues agradecerle a Dios por el día que permitió vivir, ¿sí? Y sobre todo, el tiempo que tienes a solas con Jesús, ¿sí? Así como vimos que Jesús se alejaba al monte a orar, así ese tiempo en que realmente tenemos a solas, ese tiempo con Dios. Apartarnos de todo, buscar un lugar sin distracciones para tener esa comunión con Dios, abriéndole nuestro corazón y dejándole saber todo lo que traemos dentro, que Él lo sabe, pero quiere que se lo digamos, e ir a su palabra para encontrar la respuesta y ese consuelo y ese alimento espiritual. ¿Escuchamos realmente la palabra de Cristo? ¿O estamos pensando en nuestras labores del día, ¿no? De que, ay, híjole, no le apagué los frijoles, no saqué la carne del congelador. O estás cumpliendo nada más de que, ay, sí, pues voy a orar porque tengo que hacer. No, disfrutemos ese tiempo de oración con Jesús. No es nada más cumplir con cierto tiempo de que, pues de tal a tal hora tengo que orar y orar rápidamente para empezar tus actividades importantes, ¿no? O estamos disfrutando realmente el tiempo que pasamos en oración y el tiempo en la lectura de la Biblia, nuestro tiempo devocional, que ese tiempo que pasamos con Jesús en oración y en meditación de su palabra, pues sea el tiempo más importante de nuestro día. Él nos regala 24 horas al día y muchas veces no tenemos tiempo para estar con Él dentro de nuestros afanes y nuestros trabajos y, en fin, tus preocupaciones, etcétera. Entonces, no descuidemos ese tiempo devocional, ese tiempo que debe ser el más importante de nuestro día y no dándole nada más las sobras de cuando ya me voy a dormir y ahí sí, ya doy gracias cuando ya estás ahí cabeceando y no, ni atención estás poniendo, te quedas dormido. Entonces, la mejor hora de tu día, el mejor momento de tu día, ese aprovechémoslo para tener esa comunión con Dios,
pidámosle a Dios que pues nos dé su guía y su dirección en cada camino que tomamos en nuestro diario vivir, y no lo hagamos en lo que nos parece mejor a nosotros o por donde lo vemos más fácil, sino siguiendo realmente las indicaciones que Dios nos va mostrando, ¿sí? Y haciéndolo conforme a su voluntad, no a la nuestra, porque luego queremos seguir los caminos que vemos como más fáciles y más bonitos. Y a lo mejor el camino que me está mostrando Dios, pues está un poquito más empinado y está más pedregoso y me va a costar un poquito más de trabajo, pero por ahí Él sabe que es lo mejor para mí y que debo de cruzarlo. Entonces, pues hagamos, sigamos todas esas enseñanzas que Dios nos va mostrando diariamente, ¿sí? Porque sabemos que sus caminos son mejores que los nuestros. Eso sí, no nos quepa duda, ¿eh? Como dice en Romanos 8:28, que dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Que a lo mejor sí es más difícil y más pesado por donde Dios nos está guiando, pero es lo mejor. Todo nos lleva a bien. Todo es para nuestro bien, aunque de momento no lo entendamos. Ujú. Entonces, pues este es el estudio que compartimos hoy referente a la tormenta, esas tormentas que se pasan constantemente en nuestros días y que solo con Jesús las podemos sacar adelante. Entonces, voy a orar. Amado Padre, te damos toda la honra y todo el honor a ti, Señor. Te damos gracias por la enseñanza que nos has mostrado en este pasaje de la tormenta que pasaron los discípulos en el mar. Gracias, Padre, porque sabemos que las tormentas y nubarrones negros que se presenten en nuestras vidas no las pasaremos solos, sino que contigo tendremos esa paz, esa fortaleza que solo tú nos puedes brindar. Gracias, Señor, porque no temeremos, pues sabemos que no nos sobrevendrá nada superior a lo que podemos soportar y que tú, junto con eso, nos das la salida. Gracias por todas tus bendiciones, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues, chicas, ¿y alguien quiere comentar algo?